para que la historia de Claudia Milena Ospina sea conocida y logre ser un apoyo a todas las mujeres víctimas en el conflicto armado colombiano. Esta es su historia. Claudia Milena Ospina, amiga, esposa, madre y mujer. Esta es la historia de una ama de casa, nacida en el año de 1972 en la vereda de Yondo, Antioquia, a quien le fueron vulnerados sus derechos por medio de los crímenes de abuso sexual y destierro por los paramilitares, debido a su conocimiento y estudios en el campo de los derechos humanos. Quiere que su historia sea conocida por todos los colombianos para realizar un cambio, evitar que más mujeres en el campo sean abusadas y lograr que el gobierno de Colombia le dé justicia a su caso. Claudia Milena Ospina, mujer antioqueña nacida en una vereda perdida en el sector de Yondo en el año de 1972. Era una ama de casa en su comunidad, esposa y madre de 2 hijos, con los cuales convivió tranquilamente durante 32 años, antes de que sus derechos fuesen quebrantados. Se caracterizó por ser una persona con interés hacia los derechos humanos. Con el apoyo y acompañamiento del alcalde de la vereda, logró ingresar a una institución. Los documentos y entrevistas no hacen alusión del nombre de esta institución, en la cual desarrolló un gusto propio por los temas relacionados con la libertad y los derechos aplicados en su comunidad. Allí comienzan sus preguntas por saber si es legal la estadía de los paramilitares en su comunidad. Un viernes, cuando se preparaba para retomar sus estudios, les llegó la orden de que todos los habitantes debían ir a una reunión en la escuela del pueblo. En el patio principal se encontraba Daniel Beltrán Jiménez, más conocido como alias Alejandro o El Toche, jefe central del ELN en el sector de Antioquia. Menciona que hay una señora entre ustedes que estudia derechos humanos y es colaboradora de la guerrilla. Esta señora debe irse del pueblo antes de la medianoche de hoy. Si no lo acepta, invito a la comunidad a tomarse un tinto al lado de su cajón. Según nos cuenta Claudia, comenzó a sudar, tenía ganas de vomitar y desplomarse. Esta sensación de sentirse en peligro aumenta cuando se pronuncia su nombre y camina enfrente. Ella pidió la palabra, pero de una vez el jefe paramilitar le dice no, pero caminó como pudo hacia el escenario. Alex el Toche no dejaba de decirle la siguiente frase a Claudia: usted no es una mujer de respeto, se la pasa calle arriba y calle abajo alborotando a otras personas con su cuentico de los derechos humanos, no es digna de tener a sus 2 hijos. Claudia le imploró poder hablar hasta que el jefe paramilitar decidió permitirlo, diciéndole: hable. Lo que usted dice no es cierto, si quiere lléveme al campamento y averigüen, y así como ustedes dicen, me matan. Toda la comunidad asistía al juicio final de Claudia Milena Ospina. Las lágrimas se asomaban en los ojos de algunos habitantes, quienes, apretados en las filas, se resistían a observar esta escena. Levanten la cabeza todos, es una orden, gritó el jefe paramilitar, y siguió hablando. Usted, señora, está condenada al destierro. ¿Es eso o volver a su casa y quedarse encerrada como una madre de familia? ¿Qué decide? Claudia Milena solo pensó un segundo y respondió con la siguiente frase: me voy. Al instante de la respuesta de Claudia Milena, alias El Toche responde: pierde el derecho a quedarse con sus hijos, y que les quede claro a todos en este lugar, nadie puede prestar su ayuda ni dirigirle la palabra a esta mujer. Frente a Claudia se abrió la ruta del destierro. Todas las personas se hicieron a los extremos, le negaron la mirada y la ayuda. Su marido la esperó en la casa y le dijo que solo podía ayudarla en cuestión de minutos. Solo debía hablar con el comandante de los paramilitares y confirmarle que ella se sometía al encierro voluntario. La mujer volvió a repetir la única frase que salía de su boca: me voy. Claudia Milena se fue a las afueras del pueblo a pedirle ayuda a una señora llamada Isabel, una ganadera que la escondió en su casa durante un tiempo, del viernes hasta el martes. Claudia llamó al defensor de Barranca Bermeja y lo citó el martes. También llamó a su amiga Ana Flores, presidenta del consejo, para pedirle que hablara con el comandante de los Paras, Rodolfo Morales Aguirre. La concejal se comprometió a interceder y lo logró. No te preocupes, mañana nos vemos en el puerto, no te van a hacer nada, le dijo Ana. Ese martes, Claudia Milena salió muy temprano rumbo al puerto a encontrarse con su amiga la concejal, cuando de repente
Dos hombres, montados en una motocicleta y con armas de fuego, la toman por la cadera y se la llevan a un paraje abandonado. Se quita toda la ropa, aquí venimos a gozar, dice uno de los paramilitares, cuyo alias menciona que se llama Roland. Saca una tira de preservativos, se pone uno y abusa de ella. Claudia no pone resistencia ante el acto, solo oía la risa del otro paramilitar cuyo nombre no se especifica. Después de haber sido víctima de abuso sexual por parte de estos dos paramilitares, le deciden dar una orden: quédese quietecita aquí. Los ojos de Claudia están rojos mientras revive la historia momento a momento en su mente. Por debajo de sus lentes solo se ven lágrimas y una aspereza que dice: ¿usted cree que yo corrí o yo lloré? Ese día perdí todo, ya no me importaba nada. La señora Claudia Milena Ospina fue víctima de abuso sexual y destierro forzado por parte de los paramilitares. Principalmente fueron vulnerados sus derechos integrales a la libre expresión, puesto que jamás pudo volver a hablar de derechos humanos en su comunidad y de su libertad. No podía recibir apoyo de nadie en su pueblo. Decide tomar a sus hijos después de haber sido víctima de abuso sexual, de manera que no la noten, e irse a Bogotá a vivir unos meses con su hermana. Desafortunadamente, las pesadillas se apoderaron de Claudia, quien se había resistido a denunciar los hechos. Se fue a vivir sola y a trabajar con organizaciones sociales que le ayudaran con su problema. Empezó a ayudar víctimas, escuchaba, orientaba, pero no contaba su caso. Solo predicaba, pero no practicaba. Un día, explotó, y las recurrentes ideas en frente al suicidio y a maltratar a sus hijos llenaron su mente. Pero en ese momento cuestionó qué estaba haciendo con su vida. 8 años después de haber sido vulnerados sus derechos, el 7 de agosto del 2010, durante la posesión del presidente Juan Manuel Santos, reflexiona sobre el papel de las víctimas en el país, diciendo: creo en la reconciliación y sí hay justicia, porque fuimos víctimas de una estrategia militar para silenciarnos y hacernos más vulnerables, no solo a mí, sino a todas las familias del país. Claudia Milena aún se siente vulnerable en las calles de Bogotá debido a que recuerda que alguna vez un ex compañero de validación del bachillerato, un desmovilizado de los paramilitares llamado Rodolfo Morales, quien se hizo comandante paramilitar, que jamás viviría en la capital porque era muy fría. Ella dice: inocente creí que era el último sitio donde me buscarían. Actualmente han buscado silenciarla. Los que dieron la orden de abusar de ella siguen libres. En el caso de Claudia, fue archivado por la justicia y posteriormente reabierto, y hoy se encuentra estancado. Un investigador que estuvo en Yondo le dijo que al parecer, alias Roland, había sido dado de baja por el ejército. Ella quería creer, pero desafortunadamente no puede. La captura de jefes paramilitares como Daniel Beltrán Jiménez, ya mencionado anteriormente como alias Alejandro o El Toche, jefe central del ELN y perpetuador del crimen, efectuado en Claudia Milena Ospina, el cual coordinaba los 3 frentes armados del Tolima y el eje cafetero, cuando en junio del 2004 fue atrapado por el Gaula del ejército de Risaralda. Se le implementaron los juicios en contra de este jefe paramilitar 2 meses después de su captura, apoyados por el Estado y haciendo llamados a la población para que denunciara los crímenes de alias El Toche. Su sentencia no se encuentra disponible para la investigación debido a que su proceso aún está en curso y no se dicta la sentencia. De nuevo, el 26 de septiembre del 2011, Claudia Milena Ospina decide volver a hablar sobre su caso. Ella y las víctimas de abuso sexual han pedido que este sea incorporado en la agenda que se discute en La Habana, para ser recordado, para que el abuso sexual en el conflicto deje de ser una estrategia de los grupos armados, por sobre todo los militares. Me llegan unos chicos de los paramilitares y me dicen que no me debo de ir a estudiar, que debo de quedarme porque se va a llevar a una reunión a cabo en la escuela de la vereda. Empieza a decir que hay una señora que está dentro de ustedes y que esa señora es colaboradora de la guerrilla, que el capitán Guerrero le ha dado la información a él. Me dijo que esa señora a partir de ese momento tenía destierro,
que hasta las 12 de la noche tenía para salir, que todos están invitados, después de las 12 de la noche se me cogían, todos están invitados a tomar tinto al lado del cajón mío. Y cuando yo salgo, un tipo me agarra y me pone un arma acá. Me abusó, hizo lo que quiso, a lo cual yo no puse resistencia. El otro tipo se burlaba, no paraba de reírse. Solo puedo mirar sus ojos, recordar sus ojos claros a través de ese pasamontañas y esa risa que no se me va. Aunque las acciones realizadas por los paramilitares marcaron de manera negativa la vida de Claudia Milena Ospina, existe un punto positivo. Tras varios años de espera ante ser reconocida su solicitud, su denuncia como víctima del conflicto armado en Colombia, empieza a trabajar con las víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado, en una organización nombrada Reconstruyendo Sueños de Mujeres Víctimas. Allí comienza sus procesos de sanación internos, argumentando que no puede perdonar a los paramilitares que hicieron estas acciones, pero que la persona solo podrá sanar por medio de la justicia, del reconocimiento y de las acciones para poder llegar a tener paz en su vida y una reconciliación con su pasado. Las formas que se ha recordado a esta víctima se podría decir que ha sido por parte del medio jurídico y del medio investigativo. Del medio jurídico, debido a que su proceso aún está abierto, estancado, pero aún no ha sido cerrado. Por ende, el proceso de justicia todavía puede ayudarla a tener una reconciliación y una restitución de sus derechos, poder dar justicia a su caso. Desafortunadamente, y como se ha mencionado anteriormente, se ha dejado de lado el recuerdo de quiénes fueron los victimarios de Claudia Milena Ospina. Alias Roland solo fue reconocido como tal vez una baja en el conflicto, mientras que Daniel Beltrán está pagando por sus actos. Desafortunadamente, Claudia Milena, aunque le atribuye culpa a Daniel Beltrán, ella quiere que se reconozca que sus acciones, por más de que fueron mandadas por alias El Toche, fueron efectuadas por estos dos paramilitares, quienes, aunque se les reconoció su acción, no están siendo investigados. Pienso que el reto y desafío del Estado colombiano es reabrir el proceso de Claudia, realizar un acompañamiento con la víctima para garantizar su protección y seguridad ante los intentos de asesinato y dar respuesta por medio de justicia y reparación, permitiéndole a la víctima sanar sus heridas con justicia y continuar con su vida y su meta de seguir ayudando a mujeres víctimas de abuso sexual en Colombia. Como sociedad colombiana, debemos estar informados acerca de dichos casos para evitar que estas historias se repitan, asistir a centros de acompañamiento de víctimas como el Centro de Memoria y Reconciliación o a la organización donde Claudia trabaja actualmente, Reconstruyendo Sueños de Mujeres Víctimas, indagar en medios de comunicación sobre diversos casos. Por ejemplo, la historia de Claudia Milena Ospina fue publicada en periódicos nacionales e internacionales como El Tiempo, periódico colombiano, El Comercio, periódico peruano, revistas y trabajos institucionales hechos por la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario. Como estudiantes rosaristas, debemos propagar la información recolectada en esta clase por medio de las redes sociales, trabajos en torno a la violencia de Colombia, fomentando el conocimiento y evitando que más casos de víctimas, como el de Claudia Milena, se vuelvan a repetir. Mi propuesta de memoria en torno a las víctimas del conflicto armado, pero debido a este trabajo, puede decir que va más encaminado hacia las mujeres que han sufrido abuso sexual durante el conflicto armado colombiano, es el acompañamiento por parte de los estudiantes de la Universidad del Rosario a centros de rehabilitación o de reconstrucción de sus derechos, como el centro al que asiste Claudia Milena Ospina, Reconstruyendo Sueños de Mujeres Víctimas. Mi propuesta de memoria va más encaminada a realizar un acompañamiento hacia las víctimas, como ya había mencionado, poder dar mis acciones y mi tiempo libre a ayudar a esas personas, escucharlos, darles palabras de apoyo y, de ser posible, fomentarles momentos agradables para poder ayudar a superar sus penas y sanar sus heridas. Para concluir este video, debo decir que este estudio, esta investigación en torno a los hechos victimizantes
efectuados en Claudia Milena Ospina ha dejado una marca, ha dejado un recuerdo, ha dejado una persona en mi corazón. Se puede decir que no olvidaré ninguno de los detalles dichos por Claudia Milena en su entrevista, y mucho menos por el proceso que está haciendo para ayudar a otras personas. Debo decir que es una persona fuerte, que aunque aún le duelen sus heridas, será capaz de salir adelante para mejorar su futuro y el de sus hijos.